A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de literatura precolombina del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Pablo. Hola Pablo. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial y desinfectes muy bien tus manos. Vamos a comenzar con el tema de literatura precolombina. En tu guía de aprendizaje o en tu guía de autoaprendizaje hay varias páginas donde tú vas a poder trabajar estos temas de la literatura hispanoamericana. Dentro de la literatura hispanoamericana podemos mencionar la parte de la literatura precolombina. Pero para hablar sobre la literatura precolombina vamos a recordar un poquito qué es o cuál es la derivación de la literatura precolombina y qué significa literatura precolombina. Pues en este caso la literatura precolombina se refiere a todas las manifestaciones literarias que surgieron en América antes del descubrimiento y conquista del continente, ¿sí? Todo lo que está antes de la conquista, todas esas recopilaciones de textos o recopilaciones de literaturas son parte de la precolombina. Pero si recordamos los conceptos de literatura, pues proviene del latín literae, que significa letra o escrito, ¿sí? Y la palabra precolombina pues está compuesta de un prefijo, en este caso es el prefijo pre, que significa antes, y Columbus, que es sinónimo de Colón, y también un sufijo ino, que significa pertenencia. Por eso es que hablamos que la literatura precolombina es toda los textos o todos esos escritos que surgieron antes de la conquista. Y aquí vamos a hacer un poco de historia, porque para entender el contexto de la literatura precolombina debemos recordar cuáles fueron los pueblos o las culturas que pertenecieron o que pertenecen a este legado de literatura que tenemos hoy o que conocemos hoy en día. Los aztecas, que fue una civilización que abarcó parte de México y alguna parte de Guatemala. Los maya quiché, que predominaron en Guatemala y parte de Honduras y El Salvador, esa parte de América Central, y también una parte de México. Y en el caso de los incas, que pertenecieron a la parte alta del Perú. Entonces, estas culturas americanas son las que se conocen como parte de la literatura o en donde podemos encontrar los legados más importantes dentro de los textos que hoy en día conocemos. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto, las características de este tipo de literatura para poder comprender más a qué se refiere y cuáles son todos esos legados que tenemos hasta el momento en la literatura. El contexto es que la mayoría de las culturas que ya te mencioné, pues pertenecían a un sistema político teocrático o religioso, ¿sí? Recordemos, si hablamos sobre historia, en lo que más se apega a nuestra cultura, que son los mayas, pues tenían muchos dioses y ellos podían, su sistema político se regía entre ese círculo, ¿verdad? También que las antiguas civilizaciones poseían grandes avances tecnológicos en geología y astronomía. Como se dedicaban mucho a este sistema político religioso, ellos creían pues en muchos dioses y también pues alababan la lluvia, alababan cuando hacía sol, o sea, eran muy apegados a la naturaleza. Entonces va en este contexto. Otra parte del contexto de la literatura precolombina es que se logró reconocer a través de la información encontrada el dominio completo de la poesía épica y lírica, la prosa y el teatro ritual.
No es como el teatro, ya vamos a explicarlo más adelante, no es como lo conocemos actualmente, sino ellos tenían características específicas en lo que se refiere a los poemas y al teatro que ellos llevaban a cabo. Sin embargo, pues a lo largo de estos años se han encontrado documentos o incluso en algunos monumentos como ellos pues expresaban este tipo de literatura. También podemos hablar del contexto, la construcción de pirámides, ciudades urbanizadas y templos sagrados. Y por lo tanto, sus creencias eran politeístas, ellos tenían muchos dioses y, como te dije anteriormente, pues se apegaban mucho a la naturaleza. Por lo tanto, ellos pues cada símbolo, cada elemento de la naturaleza para ellos era un dios y pues le rendían tributo en agradecimiento. Ellos consideraban, estas culturas consideraban que el hombre dependía de todo lo que estaba a su alrededor o depende de todo lo que está a su alrededor. Este es el contexto en el cual se desarrolló la literatura precolombina. Pero si hablamos específicamente de las características, vamos a hablar sobre a qué se dedicaba o cómo estaban plasmados los relatos o los textos en estos documentos. En los textos se encuentran relatos filosóficos sobre la existencia humana. En cada una de las culturas, tanto la maya, la azteca como la inca, pues especifican la creación del hombre, ¿sí? Y cada una pues tiene la forma específica de relatar este acontecimiento. La poesía manifiesta el sentimiento de dolor y el sufrimiento ante el sentido fatalista de la vida. Regularmente en los poemas que se van a encontrar de la literatura precolombina se va a hablar de muerte o de esclavitud, que era lo que en aquel momento pues se percibía en las civilizaciones. El empleo del realismo mágico es otra parte importante dentro de las características de la literatura precolombina, y también las narraciones mitológicas y cotidianas de carácter hiperbólico. Quiere decir, en una sesión anterior hablamos sobre los mitos, ¿sí? En el caso de la literatura precolombina, pues predomina mucho este tipo de narraciones, las mitológicas, pero también el carácter hiperbólico quiere decir que lo narran o se puede leer de una manera exagerada, con detalles exagerados. Esta es una de las características de esta literatura. Cultivaron la poesía narrativa y el teatro, que vamos a ver más adelante cómo es que se interpretaba este tipo de teatro. Y otro aspecto importante es que la poesía no tenía rimas ni cuentos, pero sí poseían metáforas, temas religiosos y naturales. Lo que te mencionaba, ellos pues se apegaban mucho a la naturaleza, por lo tanto todos los relatos que encontremos van a estar basados en este tipo de narraciones. Cuando hablamos de la literatura precolombina también hay géneros literarios, y los géneros literarios no son como los que podemos ver en una literatura universal, sino que hay 3 tipos específicos de géneros literarios que podemos obtener de la literatura precolombina. Primero, la poesía épica, ¿sí? Y este tipo de género, o este género que corresponde a la poesía épica, es que narra las grandes hazañas de los dioses y héroes de sus culturas, ¿sí? Un ejemplo claro de este tipo de género literario en la literatura precolombina es el Popol Vuh, ¿sí? Si has tenido la oportunidad de leerlo o algún fragmento, pues es perteneciente a la literatura precolombina, específicamente en el género de poesía épica. También está el otro género, solamente de poesía, que posee un fuerte sentido religioso de comunicación colectiva entre los hombres y sus divinidades, es decir, el origen y la creación del hombre, la naturaleza también tiene que ver en este tipo de relatos. Y por último, el género literario correspondiente al teatro, y aquí pues es de carácter ceremonial.
Muchos de este tipo de género muestra no presentaban las características del teatro como ya lo conocemos, sino era un aspecto más de ritual, de devoción hacia las creencias o los dioses que ellos pues en su momento adoraban. Un ejemplo de este tipo de género pues es el Rabinal Achí, o también está el Chilambalam, que es otro tipo de género de texto de literatura precolombina que pertenece al teatro. Y pues esto lo podemos, si ya lo contextualizamos a nuestras experiencias, podemos decir que hemos visto estampas folclóricas donde se da a conocer cómo es el Rabinal Achí o de qué habla, de qué trata, y pues si te das cuenta, ese tipo de teatro no es como el teatro que acostumbramos a ver en un recinto, por ejemplo, ¿sí? Con escenas, no, sino que en el caso de la literatura precolombina, el teatro es más religioso a nivel de rituales o devociones que se hacen con los dioses correspondientes a cada cultura. Si hablamos de los principales textos, cada cultura tiene algunos que sobresalen. En la cultura maya pues hay muchos más que en las otras y es la que pues nos corresponde hablar porque estamos en el contexto guatemalteco, entonces podemos especificar cuáles son estos textos que se basan en la literatura precolombina. Y tal vez tú cuando puedas leer algunos documentos o te presenten algún texto, alguna narración, tú puedas identificar. Algo también muy específico de la literatura precolombina es que a veces cuesta entender el punto en el cual quieren darnos o nos quieren transmitir el mensaje. Entonces sí tenemos que leer mucho y abordar la historia de cada cultura para poder comprender el contexto de lo que estamos leyendo. Los principales textos mayas, pues está el Popol Vuh, el Chilambalam, que es otro texto importante dentro de la cultura maya, Rabinal Achí, que ya hablamos que también pertenece al género teatro porque se da a conocer, se da como una presentación, también los códices desdrense, pereciano y trocortesiano, que es otro de los textos de la cultura maya, y el baile de los gigantes. Estos son textos que corresponden a la literatura precolombina. También están los textos de los aztecas que se destacaron, pues los poemas, por ejemplo el Nezahualcóyotl, que es uno de los poemas de la cultura azteca, el Códex Xolotl, que es otro, el Códex Borgia, que son códices pues que fueron encontrados en la cultura azteca, y también pertenecen a la parte de la literatura precolombina. Y están también los textos incas. El Ollantay, que es un texto muy conocido en la cultura inca, y el último que vamos a mencionarte es la tragedia de Atahualpa, que es otro texto perteneciente a la cultura inca, pero que está dentro de la literatura precolombina. Es decir, que todos esos textos que tú encuentres donde hablen de cultura, de religiosidad, de tributo, de rituales, van a pertenecer a una cultura específica. Por lo tanto, si esa cultura estuvo antes de la conquista y el descubrimiento de América, pertenece a la literatura precolombina. Vamos a leer un fragmento del Popol Vuh, que es, como ya te lo mencioné anteriormente, parte de este tipo de literatura. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, hierbas ni bosques, árboles, piedras, cuevas, barrancos, solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo
el mar apacible, solo y tranquilo. Este es un fragmento del Popol Vuh. Si tú tienes conocimiento, sabes que si hablamos del Popol Vuh es acerca del origen o la creación del mundo, del universo, ¿verdad? Es según la cultura maya quiché, que es conocido también no solo en nuestro país, sino también en la cultura azteca, porque recordemos que ellos comparten, o en algún momento también esa civilización compartió territorio con la cultura de los mayas, ¿verdad? Entonces, dentro de tu guía de autoaprendizaje, tú vas a encontrar textos que pertenecen a la literatura hispanoamericana, específicamente la literatura precolombina. Entonces, tú vas a analizar los textos, vas a realizar las actividades que se te especifican en la guía de autoaprendizaje, porque es parte de conocimiento, no solo para ti, sino también como cultura general. Y también pues reforzamos la lectura y que tú pues empieces a conocer un poco más de las diferentes ramas que tiene la literatura. Ahora estamos hablando de la literatura hispanoamericana y pues en sí de la literatura precolombina. Entonces te recuerdo que debes trabajar tus ejercicios de la guía de autoaprendizaje y poder identificar en dónde vas a aplicar este tema que vimos hoy en la sesión de Aprendo en Casa. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte con un adulto lo que aprendiste hoy. Hablamos sobre características y el contexto de manera general de la literatura precolombina y qué textos o qué fragmentos tú puedes encontrar también en la guía de autoaprendizaje. Comparte estos conocimientos para poder transmitir y compartir toda la información que te demos en el programa. Agradecemos a Pablo la interpretación de lengua de señas. Te recordamos, por favor, lavar tus manos con agua y jabón y lo más importante, quédate en casa. Nos vemos pronto.